Señor presidente del CERPOST, señores ministros, amigas, amigos y compañeros. Es una iniciativa importante el rendir homenaje a Aya de la Torre cuando se acerca un aniversario más de su nacimiento, en la forma de esta estampilla que ha de llevar su inteligente mirada y su poderosa imagen a todos los confines del mundo y de la patria. Si hay un privilegio que he tenido en mi vida, ha sido el construir mi adolescencia y mi juventud primera al lado de Aya de la Torre. Sostengo y sostendré siempre que su inmensa inteligencia fue lamentablemente desconocida para muchísimos peruanos y lamentablemente no contemporánea de las generaciones con las que después he trabajado. Porque era en verdad un privilegio estar al lado de un hombre cuya comprensión conceptual del lenguaje, de la historia, de la escena contemporánea, de los sentimientos, formaba en todas sus facetas una joya preciosa que era su mente. Jamás he encontrado a lo largo de mi existencia un ser humano, hombre o mujer, que pudiera alcanzar los destellos, la audacia conceptual y la capacidad concreta de Aya de la Torre para llegar al fondo de todas las cuestiones. Yo estoy seguro que si él hubiera escogido el camino académico de la filosofía o de la historia, tendríamos nacido en América Latina uno de los grandes constructores de interpretación del mundo y de nuestra especie. Pero sin desatender sus inquietudes intelectuales, él dedicó su existencia, como aquí ha dicho Mauricio Mulder, a la causa de los demás y fundamentalmente a la causa de la enseñanza a la juventud. Era un hombre, reitero, cuyo nivel intelectual resultaba a veces incomprensible, por lejano, por extraordinario. Yo he dedicado mi vida, y dedico muchas de mis noches, a continuar estudiando sus conceptos y a buscar las facetas que ellos encierran. Y mucho de su producción no se conoce, y parte de su producción literaria se desconoce absolutamente por el pudor que él sentía de esos pecados de juventud, como él llamaba a sus poesías y sus obras de teatro. Pero el segundo aspecto que caracteriza este superhombre, este coloso de la historia de América Latina, que si hubiera nacido en circunstancias como la Guerra Europea o la Revolución Mexicana, hubiera tenido la ocasión de erigirse como un gestor de algún cambio de ribetes mundiales, en una escena en la cual vemos cómo a veces se erigen personajes inferiores solo por la fuerza, por la audacia, como si fueran grandes pensadores y conductores. Este hombre tenía una segunda característica, era una inteligencia volitiva, era una fuerza de la naturaleza convertida en persuasión y en voluntad de continuidad, incapaz de arredrarse ante las circunstancias, incapaz de atemorizarse ante los obstáculos. 20 años clandestino, 20 años alejado de casi todos, 10 años desterrado e impedido de estar en el Perú. Todo eso suponía para él un esfuerzo enorme para continuar con una constancia extraordinaria en su fe, en la fe en el pueblo peruano, en la fe en la organización que él había creado, que era expresión del pueblo peruano,
y cuya constancia lo llenaba de orgullo a él. Y esta fuerza volitiva y constante fue capaz, como pocos en la historia del Perú, de arrastrar corazones, destinos, de arrastrar y borrar apetitos y atar tras él, como Cristo lo hizo con sus apóstoles, a miles, a decenas de miles de peruanos que abandonaron todo, estudios, hogares, apetitos, destinos, por sumarse a una causa, deslumbrados por la ideología y también por el ejemplo volitivo de Aya de la Torre. ¿Cómo pudo este torbellino humano pasar por la historia del Perú, dejando una huella extraordinaria como la dejó y arrastrando al presidio, a las cárceles, al destierro y finalmente a la muerte a tantos miles de peruanos? Yo tengo el orgullo de ser descendiente de algunos de ellos. Y la línea de conocimiento de Aya de la Torre me llegó porque a su vez mi padre tuvo el privilegio de vivir con él y servir junto a él a la causa de Aya de la Torre y del aprismo. De manera que este matasellos yo lo tengo en el corazón desde antes de mi nacimiento. Y esta estampilla para el recorrido de mi vida, como una misiva y como una carta que quizás tenga destino, lleva la estampilla de Aya de la Torre desde hace mucho tiempo. Por eso para mí es una profunda emoción rendir homenaje a este hombre extraordinario. Yo no puedo, por mi condición de jefe de Estado, y porque quiero que así sea, a partir de la democracia auténtica y real, participar como quisiera en los grandes actos del Partido del Pueblo, porque quiero que la presidencia de la República, por principio, sea neutral y ajena, aunque todos sepan dónde está mi corazón, mi destino y dónde estaré al terminar este encargo provisorio. Pero en una circunstancia así no puedo dejar de destacar lo que significa esta vida inmensa en el intelecto, en la voluntad, en la capacidad de conmover, que pocos han tenido, porque pocos podían tener detrás de sí este telón de fondo del ejemplo, del sacrificio, de la espera, de la catacumba, de la muerte. Hay un matasello hecho con sangre de martirologio en la vida de Aya de la Torre. Hay un matasello que está puesto en todas las cárceles del Perú y en casi todos los pueblos de Latinoamérica por los desterrados del aprismo de otro tiempo. Y todo esto no es parte pretérita, no es parte del ayer. Aquí estamos en nombre de Aya de la Torre. Actúo y vivo de la manera en que él quisiera que actuara y viviera. Y por consiguiente, los que sentimos esa fe somos su presencia permanente. Y a través de nosotros tiene que pasar su pensamiento creciente, progresivo y dialéctico. Porque el tercer tema que destacar hoy día es que Aya de la Torre, que nunca congeló su forma de pensar, de interpretar, y nunca detuvo sus conceptos ante el avance del mundo y de la ciencia, fue justamente un filósofo del cambio, un filósofo de la teoría del conocimiento, antes que los positivistas de 1960 y 70 redescubrieran al gran Immanuel Kant. Y como él enseñó que todos debemos estar dispuestos a analizar y conocer el cambio de la realidad, nos enseñó a adecuar nuestros pensamientos y conceptos a la realidad cambiante, leales siempre a los grandes objetivos originales. Se es aprista y se es ayista, no para servirse de nada, sino para servir a otros. Y como los sacerdotes de la Iglesia escogen el camino de servir a Dios y de servir la causa de la salvación y del buen camino, los apristas escogen la orientación de servir a los demás en donde estén